¿Querían salir a correr? Estas son las consecuencias, dijo nuestro presidente con respecto a las salidas que se habilitaron en la ciudad de Buenos Aires la semana pasada. Estas salidas que se permitió a la gente entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana aproximadamente, si son los horarios correctos que tengo en mente. Y según él, las consecuencias son el aumento en los casos de COVID que hubo en las últimas horas, en los últimos días. Según él, es por las salidas que se permitieron, cuando en realidad la cantidad de casos que van subiendo es porque hay un mayor de testeo y porque se están yendo a buscar los casos, no son aleatorios. Van a los lugares donde hay contagiados, se busca el entorno y por esa razón es obvio que van a subir los casos. De todos modos, si vamos a hacer este tipo de deducciones, como dije anteriormente, hace 2 o 3 semanas ya con esta cuarentena uno ya no sabe cómo pasa el tiempo, cuánto tiempo pasó, si 1, 2 o 3 semanas. En el crimen de Floyd, el afroamericano en Estados Unidos, hubo 2 o 3 manifestaciones muy masivas de millones de personas, mucho más masivas que el grupito que salió a correr en Buenos Aires, y no hubo millones de contagio y millones de muerte como se podría presuponer. Simplemente nos damos cuenta que se están exagerando y las noticias están inflando todos los datos, tanto las muertes como los contagiados. La verdad que no me gusta mucho hacer este tipo de programas. Este es un canal de fitness y de culturismo. Me gusta más hablar de entrenamiento, de dieta, de historias de culturismo. La verdad que me siento un poco incómodo, como muchos se habrán dado cuenta, tratando estos temas, pero creo que tenemos que estar atentos, tenemos que tratar de hablar también de esto porque nos perjudica ya directamente y también indirectamente. Directamente a los que somos dueños de gimnasio, los que trabajamos en un gimnasio, personal trainer, recepcionista, personal de limpieza, un montón de gente que se está quedando sin trabajo. Por esa razón es que cada tanto yo toco estos temas. El de hoy iba a ser el protocolo que lo vengo extendiendo porque se están empezando a abrir gimnasios no solo en el país sino alrededor del mundo. Ayer acaba de abrir el Gold's Gym de Venice, la Meca. Estoy en contacto con gente que me va actualizando, entonces voy a esperar un poco más para hablar sobre el protocolo o los protocolos que vamos a emplear cuando en algún momento se abran los gimnasios acá en Capital y Buenos Aires. Pero a mí me gusta, es bueno también hablar con ciertos números en las manos, más que estas deducciones, porque otras de las deducciones que uno puede hacer de que esto se está exagerando. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando recién empezó la pandemia y empezaron a haber más casos, sobre todo en Estados Unidos, se llevó al río Hudson un buque hospital que estaba preparado para recibir miles y miles de enfermos. Se montó un hospital de campaña en el Central Park y todavía estamos esperando los enfermos, estamos esperando los muertos. Después hubo noticias alrededor del mundo, fotos trágicas de cantidades de cadáveres, muchas de esas falsas, no eran reales. Yo he visto fotos que estaban acomodando, eran cadáveres y lo levantaban como eran maniquíes realmente. Después hubo otro titular en Clarín, creo que fue, que eran espeluznantes imágenes de la pandemia en Río de Janeiro, en la playa, todos cadáveres que en realidad estaban hechos de arena, eran en alusión a los muertos que había, pero en el título lo mostraban como que eran realmente cadáveres. O sea, están asustando a la gente. Después hay una gran desinformación. Según la Organización Mundial de la Salud, en un principio esta enfermedad tenía una mortalidad del 3%. Esto lo dijeron hace 3 meses atrás aproximadamente. Resulta que al final la mortalidad es del 0,3%. Son 10 veces menos
de lo que se anunció en un principio. Digamos que no es muy serio lo que se está haciendo desde este organismo, que ya sabemos a quién pertenece o a quiénes pertenece y a quiénes responden. Tenemos otra información que es muy importante y que vemos cómo asustan a la gente y cómo manipulan constantemente. En todos los canales de la televisión tenemos ese cartelito abajo: muertos en el mundo, enfermos, muertos en Argentina, tanta cantidad. ¿Saben cuánta gente muere en el mundo? Por año mueren 60 millones de personas. Y no tenemos un cartel haciendo una cuenta regresiva de cuánta gente está muriendo día a día. Otro de los datos que tengo, nombré anteriormente que el año pasado en Argentina murieron 32.000 personas por influenza, que es la gripe común, y también murieron más de 30.000 personas por dengue, y no hubo pandemia. Para que se considere epidemia, el artículo 202 de la Constitución Nacional dice que el índice de mortalidad de la enfermedad debe ser al menos del 1% de la población. O sea que debería haber alrededor de 450.000 muertos para que se considere epidemia, y al día de hoy tenemos alrededor de 900 muertos en 3 meses. No hay mucho más para agregar. Y más allá de esta gran, no sé si decir mentira o falta de información o desinformación, tenemos que ver lo que puede ocurrir en el futuro con las consecuencias que va a traer esta cuarentena. No la pandemia en sí, sino la cuarentena, sobre todo en nuestro país, en Argentina. En la primera semana de cuarentena, los que siguen al canal, yo dije en un programa que en unos meses, o en un año, o en 2 años, íbamos a ver cuántos muertos iba a haber por la pandemia y cuántos muertos iba a haber por la cuarentena. Según la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, 1.600.000 personas corren un riesgo inmediato de perder su vida. Ya hay 1.600.000 personas que, debido a este cierre de la economía mundial, están a punto de perder su vida o con serio riesgo de perder su vida. Entonces, tenemos que empezar a pensar con el cerebro propio y no con el cerebro ajeno, y no dejarnos influenciar y atemorizarnos por toda esta información que todos los días nos está tirando tanto la televisión como los diarios pertenecientes a estos grandes grupos de información. Tenemos la oportunidad, ustedes me están viendo en el YouTube, tienen en YouTube un montón de canales alternativos que lo siguen millones de personas, donde hay muchísimos médicos, infectólogos, economistas, geopolíticos, donde dan su opinión sin ningún tipo de incentivo económico, como sí lo hacen los que están haciendo esta propaganda a favor de la cuarentena en la mayoría de los medios de comunicación masiva. La verdad que, como dije antes, no me gusta hablar de estos temas, prefiero hablar de culturismo, y si me tengo que tener una discusión con alguno, prefiero tener una discusión sobre si el heavy duty es efectivo, si no es efectivo, si Arnold fue mejor que Sergio Oliva o si Dorian Yates fue mejor que Ronnie Coleman, y no tener que hablar, por ejemplo, discutir como el estúpido que me hizo un comentario cuando yo dije que en el próximo programa iba a hablar sobre las consecuencias que iba a traer esta cuarentena cavernícola a la economía en general, y especialmente, en particular, a la economía de los gimnasios. El tipo me tildó que yo no tengo autoridad, que no soy nadie para opinar, y que este era un país generoso porque yo dije que iba a hablar al respecto. Le quería informar a este imbécil
de que no se necesita ser un catedrático, simplemente con tener una neurona más que él mismo ya te habilita para darse cuenta de lo que está pasando y lo que estamos pasando todos los días debido a esta cuarentena, más allá de que haya gente que por ahí no la sufre tanto, el que tiene una reserva de dinero, el que está cobrando un sueldo del Estado, obviamente que le está yendo mejor porque no tiene más gastos, tiene menos gastos que los habituales y sigue cobrando un sueldo, pero mientras tanto la gran mayoría se está consumiendo los ahorros, los que no tienen ahorro están pidiendo dinero prestado a los familiares, y las consecuencias que va a acarrear esta cuarentena todavía yo creo que no somos conscientes de la dimensión que va a tener. Así que lamentablemente una vez más tenemos que hablar de estos temas desagradables, y justamente el título que puse es que la nueva normalidad no es la normalidad. La normalidad era lo que vivimos hasta el año pasado. Que no nos hagan creer que hay una nueva normalidad, porque es una gran mentira. La normalidad es la normalidad que tuvimos durante toda la vida, que bueno, tampoco es muy normal, pero es más o menos lo que estuvimos viviendo durante los últimos, al menos en mi caso, en los últimos años de mi vida. No quiero una nueva normalidad, quiero la normalidad de todos los días. En el próximo programa vamos a tratar temas más amenos. Les recomiendo, la próxima semana vamos a tener un mano a mano con Padilla, Diego Pujol, muy interesante. Vamos a subir una charla que tuvimos sobre quién fue mejor, Arnold o Oliva, Arnold Schwarzenegger o Sergio Oliva, uno de los primeros grandes duelos del culturismo mundial. Les agradezco mucho por escucharme, por tomarse el trabajo de escuchar estas palabras. Simplemente, como dije antes, yo no soy ningún catedrático, no soy ni, como se darán cuenta, ni médico, ni infectólogo, ni tengo ningún tipo de estudio que me habiliten, según esta persona, a hablar, pero soy una persona que tengo un poco de raciocinio y que estoy viviendo una realidad que es la misma realidad que están viviendo todos ustedes, y creo que no estoy tan equivocado en mis conceptos. Así que le quiero agradecer por seguirme en Fitness Más, hacer que el canal crezca. No se olviden de suscribirse si no están suscriptos. Si quieren tener notificaciones, denle clic a la campanita. Y si les gusta este tipo de videos, compártanlo entre aquellos que les puede llegar a interesar. Muchas gracias una vez más por estar en Fitness Más, y gracias por ser musculoso. La cuarentena es hasta diciembre.